Dale las primicias de tu tiempo al Señor. Disfruta de este tu programa, Temprano en la Mañana. Ocho, 12 minutos de la mañana de hoy, 15 de mayo del año 2014. Sean muy bienvenidos a su programa Temprano en la Mañana. Que la gracia, la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Estaremos trabajando para todos ustedes bajo la dirección general del reverendo Ricardo Manrique en los controles técnicos y frente a los micrófonos, quien tiene el inmenso placer en esta mañana de hablar para todos ustedes, su hermana Esther Escalona. Hoy es un día muy especial porque Dios nos ha bendecido con toda bendición del cielo y por supuesto sus misericordias son nuevas cada mañana. Bueno, vamos a orar, vamos a presentar este día al Señor. Recuerden que cada día debemos darle a Dios las primicias. Las primicias es lo primero que ocurre. Tempranito en la mañana hay que orar, hay que pedirle al Señor su gracia, su dirección, porque así, créanme, se van a abrir muchas puertas. Ese es el gran secreto del éxito. El éxito no está tanto en las librerías, en los libros que ustedes se pueden comprar, sino realmente en confiar cada día de sus vidas en el Señor. Cerremos nuestros ojitos. Si usted está allí en su empleo, en su trabajo, vamos a cerrar nuestros ojos. Si está en casa, pues puede arrodillarse si así bien lo quiere. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor maravilloso, en esta hora vengo delante de ti para darte gracias. Gracias por tu amor eterno. Gracias por tu misericordia. Gracias por los días que nos das, Señor. En este momento te pido por cada uno de nuestros oyentes. Te pido que los bendigas de una manera muy, muy, muy especial. Queremos pedirte también por esa actividad que en breve ya se estará llevando a cabo en el Zulia. Te pido que también estés con nuestros hermanos y que el día de hoy hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que en esta mañana nos ayudes a reflexionar acerca del mensaje de tu santa y divina palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, desde el día lunes estamos hablando acerca de lo que es la misión transcultural. Hemos estado aprendiendo mucho acerca del reino de los cielos, la visión del reino de los cielos, la cultura celestial, y comenzamos esta semana viendo lo que era cultura celestial y la cultura terrenal. Encontramos que hay una gran diferencia y siempre hay un factor que define inmediatamente una cultura, y eso es la música. La música define casi que en microsegundos si un pueblo es muy alegre, es muy triste, es un pueblo melancólico o qué. La música lo define. Pero en el reino de los cielos, ¿cuál se supone que es nuestra música? Pues más que una música, más que un estilo, vamos a encontrar que la adoración es lo que principalmente define este reino. ¿Por qué? Porque la adoración, más que ser un estilo de música lento, es un estilo de vida, una manera de vivir, de agradar a Dios en todo. Y, por supuesto, donde Dios siempre tiene todo el honor y todo el reconocimiento. En las culturas terrenales nos vamos a encontrar, ¿verdad?, ciertamente también con la adoración, pero con la adoración a cualquier cosa, a cualquier dios, a cualquier ídolo, a cualquier cosa, animada o inanimada, y que está muy lejos, muy separada de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Ahora bien, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ya siendo criaturas nuevas, somos una especie de acultura, porque no tenemos una cultura de X país o de tal región o de tal continente, sino que se supone que sea cual sea el lugar donde nosotros estemos, debemos mantener lo que es la cultura celestial. Decíamos también que la cultura celestial tiene aspectos tan profundos que, por supuesto, en este programa no vamos a tocarlos todos, porque lo que menos queremos es crear disensiones, sino simplemente ampliar un poco la visión en cuanto a una labor misionera que Dios nos ha encomendado, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Esto incluye blancos, negros, morados, de cualquier color, de cualquier género, sea hombre o sea mujer, sea niño, adulto, anciano, como sea, esté vestido o no esté vestido. Eso nos va a llevar a nosotros, ¿verdad?, a reflexionar muchísimo acerca de qué fue lo que realmente Cristo quiso decir.
Porque ciertamente el Señor nos envió, nos dio una gran comisión, pero esta gran comisión a muchos se les dificulta, en muchos momentos ha sido difícil, constantemente es difícil, porque siempre hay estereotipos y siempre hay paradigmas. Es decir, la gente siempre anda diciendo que él es un hijo del diablo. Pues como aprendimos el día de ayer, no nos corresponde a nosotros andar juzgando a los demás. Porque, como ya dije, para entender esta parte de la transculturización, hace falta entender que la santidad no vino de nosotros, no nacimos con ella. En otro tiempo, como nos dice Pablo, también éramos como ellos, maldicientes, depravados, bueno, y quién sabe de dónde Dios lo sacó a usted. Entonces la santidad como que no se nos puede subir mucho a la cabeza, porque además la única manera de que el ser humano tiene para ser santo es realmente por la sangre de Jesucristo. Normalmente encontramos un dicho, ¿no?, que dicen que todas las religiones conectan con Dios o llegan a Dios, pero nosotros hemos aprendido por medio de la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Es decir, no existe ninguna religión que realmente nos pueda llevar a Dios, porque Él es el único que nos puede llevar al camino del Padre. Las religiones, por ejemplo, son todos esos miles de esfuerzos que mediante ritos, prácticas o filosofías se pretende encontrar la estabilidad interior con el exterior. Pues la gente entra al budismo porque dicen, tengo que, aparte de alinear mis chakras, tengo que encontrar paz interior, tengo que comunicarme con mi ser exterior también, no sé cuántos seres hay, pero en fin, tengo que estar en paz con todos. Y esto es un sobreesfuerzo que hace el ser humano para elevarse al cielo, para elevarse a las cosas santas y divinas, al mejor estilo de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de esa torre? Una torre que, bueno, los hombres dijeron, nosotros queremos llegar al cielo y punto. Y ellos lo querían hacer a su manera. Pero nosotros hemos creído en un mensaje, en un reino que se ha acercado a nosotros, que ha venido a nosotros y que, como dijo Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Él había venido para redimirnos a cada uno de nosotros. Esa es una verdad que usted y yo sabemos y que a veces nos parece un poco monótona porque decimos, ya la conozco, no me estás diciendo nada nuevo. Pero en esta mañana quiero que reflexionemos mucho, porque hay miles de millones de personas a esta hora en cualquier otra parte del mundo que no tienen el privilegio que usted y yo tenemos. No lo tienen. No saben quién realmente es Dios. No saben quién realmente es Jesucristo. ¿Saben? Y nosotros estamos perdiendo el tiempo en juzgarlos a ellos, en ver si por casualidad comen o no comen la vaca, adoran o no adoran la vaca. Claro, esto es importante de tener en cuenta, pero no se puede juzgar, no se puede delimitar a nadie. El día de ayer veíamos cómo el apóstol Pedro, en su misión transcultural, pues siempre tuvo ciertos problemitas, porque cuando el Señor le dijo, mira, tienes que ir a casa de Cornelio, le dio una visión muy profunda, pues él lo primero que dijo fue, yo no como cosa inmunda, yo soy judío, yo no esto, yo no aquello. Pero era Dios, imagínense qué persona más santa que Dios. El Espíritu Santo es santo. Y no tuvo ningún problema en manifestarse en la vida de las personas que estaban en casa de Cornelio. ¿Y qué fue lo que Pedro terminó diciendo? Reconozco que Dios no hace acepción de personas. Pero aún así, aunque parece que Pedro como que aprendió la lección, lo vemos más adelante con los judaizantes. No. O sea, él con los unos se comportaba de una manera y con los otros se comportaba de otra. Hipocresías, no. El Señor, eso era algo que él no aceptaba de los fariseos. No lo aceptaba. Y les decía, ustedes son hipócritas. Ustedes están aquí solamente por guardar el rito, por guardar la religión, pero realmente eso no es lo que está en sus corazones. Conducen a un montón de personas a la perdición. Sepulcros blanqueados. Eso eran ellos. Y por supuesto que nosotros hoy en día no podemos caer en ese gran error. El apóstol Pablo nos enseña mucho de esto. Como dije, un hombre de mundo, un hombre capacitado, un hombre de idiomas, un hombre que entendía de leyes, pero que una vez que nació de nuevo, nació del Espíritu, por supuesto que no tuvo ningún problema en hacer a un lado todas esas culturas, todas esas maneras de vivir, hacerlas a un lado y adoptar plenamente por entero
la cultura celestial, lo que el Señor le estaba enseñando. Y cualquiera de nosotros diría, wow, ¿hasta dónde pudo llegar Pablo? Solamente leyendo, por ejemplo, el capítulo 15 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que hay más de 7 lugares donde el apóstol Pablo llegó en un momento determinado. Y llegó así nomás. Vemos uno de los pasajes más terribles y que nos recuerda mucho a Daniel y sus amigos, por ejemplo, cuando les cambiaron el nombre por los ídolos de aquel rey. Nos damos cuenta que le dijeron a ellos, al apóstol Pablo y a Bernabé, pues que el uno era Mercurio y el otro era otro planeta que ahorita olvido. Y ellos no lo juzgaron, sino que dijeron, ¿por qué hacéis esto? Tocaron la conciencia de ellos. La mayoría de personas que tienen una manera de vivir, una cultura, tiene una determinada forma de actuar, casi nunca se detienen a pensar por qué hacen esto o aquello. La palabra del Señor nos dice que la ley vino a causa del pecado. Pero si usted no conoce la ley, usted la infringe constantemente. Y hace falta que usted y yo les enseñemos a aquellos que no conocen del Evangelio. En este momento hay muchísimas personas que están cometiendo errores, que están haciendo cosas muy terribles por desconocimiento. No obstante, a nosotros, los seres humanos, miren, nos separan muchísimas cosas. Muchísimas. Y quiero que esta mañana reflexionemos en algo que es importante para entender esta misión transcultural. A los seres humanos nos separan las facciones. Algunos pues tienen los labios grandes, otros finitos, otros son achinados, otros tienen los ojos redondos. Parece que nadie quiere ser como Dios le hizo. Algunos tienen el cabello un poco liso, otros lo tienen rulos. Los caracteres, ¿saben? Si somos muy molestos, si somos muy pacíficos. Las personalidades, si somos extrovertidos o no. El género, si se es hombre, si se es mujer. Los extractos, si se es rico, si se es pobre. El color de la piel, si se es blanco, si se es negro, si es morado, si es amarillo, si se es rosado. La educación nos separa. La educación comenzando desde que si alguien sabe comer en una mesa hasta si, por ejemplo, tiene algún conocimiento científico. Entiéndase esto de las sumas y las restas y las multiplicaciones. Por ejemplo, nos separan los sectores. Tú vives allá, yo vivo acá. Eso nos separa. Las religiones nos separan. Los países nos separan. Tú eres colombiano, yo soy venezolano, tú eres argentino. Los continentes, no, es que yo soy europeo y tú eres un sudaco. Un sudaco o una sudaca es un suramericano. Y cuando se habla en esos términos, se está diciendo tú eres lo peor de lo peor. Tú eres africano. Pero yo soy asiático. Tú eres americano. No, disculpa, yo soy norteamericano. El idioma nos separa incluso dentro de nuestro mismo territorio. Las naciones nos separan. Las naciones, decíamos el día de ayer que hay una diferencia entre país y naciones. Las naciones son las personas que están en un determinado lugar o que viven de una determinada manera. Por eso el Señor nos dice a nosotros que somos una nación santa. Somos un conjunto de personas que tienen una manera diferente de vivir, que tienen una cultura, que por supuesto tienen una historia. Como ya dije, las religiones, el pecado nos separa. Así como usted y yo antes estábamos separados, alejados, sí, Dios nos amaba, pero estábamos alejados, no había comunión. Dice el Señor, pues que la oración del impío le es abominación, ni siquiera le escucha. Dice que si alguno es pecador, pues primero tiene que confesar, ¿no?, sus pecados, y entonces alcanzará la misericordia de Dios. El pecado nos separaba de Dios, pero ahora el pecado nos separa entre nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque estamos los pecadores arrepentidos y están los pecadores empedernidos, diría yo, que no tienen ningún problema con seguir pecando. Y eso es lo que, digamos, realmente nos separa de aquellas personas que son inconversas. No consentimos en el pecado que ellos hacen, porque si alguno consiente en algo, es como si lo estuviese haciendo. Si alguien dice una grosería y usted se ríe a carcajadas,
créame, usted está consentiendo en eso, aunque usted no haga el hecho. A nosotros los seres humanos nos separa, por ejemplo, la salvación. Porque la salvación no lo tiene cualquiera. La salvación es diferente. Si Cristo viene en este momento, créanme, no toda la humanidad va a salir al cielo. Eso ya nos está separando. Esas son realidades que hay que tener en cuenta. Y Dios también nos ha separado. La santidad tiene una connotación impresionante. Y dice que es separado de para dedicarse a. Y Dios nos ha llamado a eso, nos ha separado, nos ha desligado del mundo. Y luego nos dice que si alguno es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Hay tantas cosas que nos separan entre nosotros mismos y aún venimos nosotros con nuestros propios estereotipos a juzgar y a hacer más y a hacer más. ¿Y qué del mensaje que en algún momento el Señor nos dio? ¿Qué de la misión que el Señor nos dio en algún momento? Hace falta entonces, como finalizábamos el día de ayer, tener la visión de Cristo, de cómo Cristo vio a este mundo. Pero antes vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su programa Temprano en la Mañana. Pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas se diera por mí. Sin nada más tú me dijiste ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. Mi oscuridad la disipó tu luz y me pusiste sobre roca. Y hoy puedo andar con seguridad. Tú estás aquí, nada me faltará. Ya no tropiezo porque tú eres mi luz. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Al tu llegar, mi vida floreció, mostrando así las evidencias que solo en ti está la libertad, que el mundo busca sin respuesta. El hombre muere y solo por ti podrá vivir.
Estamos de vuelta con tu programa Temprano en la Mañana. 8:30 de la mañana. Como lo prometido es deuda y como la labor del Señor va por encima de cualquier cosa, seguimos en este espacio Temprano en la Mañana. El día de hoy hablando acerca de la misión transcultural. Como ya decía, nosotros los seres humanos estamos separados por muchísimas cosas, por facciones, por caracteres, por personalidades, por género, por extracto. Bueno, por quién se convirtió primero y quién después, también eso como que la gente lo pelea mucho. Pero Pablo nos enseña algo a lo cual estamos llamados: al ministerio de la reconciliación. Y Pablo en algún momento, hablando a uno de sus seguidores, le dice: cumple tu ministerio. ¿Con cuál ministerio? No estoy hablando de ser pastor, de ser evangelista, de ser maestro. Estoy hablando del ministerio de la reconciliación. Estamos llamados a predicar el evangelio, pero a invitar, a atraer al mundo a los pies del Maestro, a los pies del Señor, invitándoles a que entren en la comunión del Señor. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos ser misericordiosos para poder conseguir la misericordia. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos tendrá Dios misericordia. Mire, uno a veces espera que Dios tenga más misericordia de otra persona que uno mismo. Y yo lo que quiero que entendamos en este momento, y lo que he querido que entendamos durante todo este tiempo, no es que nos volvamos unos apóstatas, ¿ya? Que comencemos a aceptar cualquier cosa. No. Estoy hablando de entender la visión de Jesucristo, de comprender la universalidad del evangelio. Y de saber que esto es necesario, porque las personas que nosotros vamos a conquistar son personas que no tienen nuestras costumbres, son personas que no hablan nuestros idiomas, son personas que se han movido a lo largo de toda su vida en circunstancias diferentes a las nuestras, y que por supuesto el día que Dios se manifieste a dichas personas serán nuestros hermanos en Cristo. Y yo siempre he dicho algo: ¿por qué cuando alguien le predica o cuando usted tiene a su compañero al lado, ¿verdad?, y usted le corrige algo, usted le dice: oye, mira, yo creo que no deberías creer en el santito tal o en el apóstol tal, yo creo que no deberías creer en eso sino en Dios? ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué atacarlo? ¿Por qué, si el día de mañana va a ser tu hermano? Y por supuesto la Biblia dice que si tienes algo en contra de tu hermano, vayas y le pidas perdón. Pero antes de que fuese mi hermano lo maltraté. No puede ser así. Nosotros no podemos actuar de esa manera, ¿saben? A veces nos alarmamos porque vemos la condición de alguien y decimos: míralo, ahí está. Quizás hoy en día vemos una persona vestida completamente de blanco y pensamos que es lo peor que existe. Hay personas que tienen más cara de inocente y tienen más demonios adentro que otra cosa. Y por eso la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cada vez que vemos una persona atada en una condición terrible, ¿saben qué es lo que debe pasarnos por la mente? Esa persona necesita de Dios. Esa persona necesita que Dios le cambie. Esa persona necesita ver en mí algo diferente. Necesita encontrar una palabra de amor, una palabra que no va a encontrar en cualquier otro lugar. Hay personas, por ejemplo, nosotros estudiando todas las culturas nos vamos a encontrar las subculturas. Y las subculturas casi siempre están vinculadas con la música. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, a un emo. Cuando usted estudia la cultura emo, se va a encontrar con que esos niños piensan que nadie los ama y se pintan cada uña, y cada uña representa un sector de la sociedad que los va rechazando a ellos. Miren, nadie te rechaza a nadie. Bueno, yo aparte no entiendo por qué la gente sale a buscar amor a la calle, ¿no? Personalmente. Pero, o sea, estas personas piensan que de verdad el mundo es así. Y escuchan un montón de gente y dicen: el mundo lo único que quiere es dinero, lo único que quiere es esto. Y ellos no se dan cuenta que los mismos cantantes que ellos escuchan sobreviven de la plata que ellos les proporcionan gracias a la compra de CD. O sea, es una completa falacia, es una mentira en la que ellos viven. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. Demostrarles que sí hay alguien que puede cambiarlos. Uno de los testimonios que a mí más me ha tocado, más me ha llegado, es la de la madre de nuestra hermana Andreina Martínez, líder de nosotros acá, de jóvenes.
Y pues ella estaba pasando por una situación bien terrible, bien difícil. Jamás había escuchado hablar de Jesucristo. Y alguien pasó, la saludó, y luego que la saludó y ella le comentó todos sus problemas y todo, ella agarró y recibió, ¿sabes? Cristo te ama. ¿Quién? Esa palabra tocó su corazón. Si uno dice Cristo te ama, es porque yo también te amo. Porque recuerden que hemos sido hechos nuevas criaturas. Y el amor soporta. Y el amor entiende que hay ciertas cosas que tolerar, ¿verdad? Tolerar, no ser permisivos. Tolerar. Por esto digo, Pablo nos enseña acerca del ministerio de la reconciliación. Y Cristo está a las puertas. Y Cristo viene pronto. Y todavía estamos en el ABCD, dirían los colombianos. El ABCD, los venezolanos. Todavía seguimos viendo diferencias. Todavía, y esto es algo que yo digo, pero ¿por qué sucede esto? Alguien, de cualquier cultura, con cualquier condición, Dios agarra, lo cambia, lo transforma. ¿Y qué sucede? Las personas inmediatamente lo que quieren es saber es de qué mundo venías tú. ¿Tú qué eras cuando estabas en el mundo? ¿Qué importa lo que era? El Señor lo perdonó. El Señor lanzó todos sus pecados, ¿a dónde? Al fondo del mar. En estos días alguien me decía, ¿sabes dónde es el fondo del mar? No es que los pecados literalmente están en el fondo del mar allá abajo, no. Es una manera del Señor hacernos entender. Nadie puede... Miren, el Titanic es lo más hondo que existe. O hasta donde el ser humano realmente puede llegar. Pero hay partes mucho más profundas del mar. Y en esas profundidades, allá, digámoslo así, el Señor lanzó nuestros pecados. Los que andamos recordando esas cosas somos nosotros. ¿Cuántas personas no se alejan del evangelio, no hacen a un lado todo lo que conocen, porque la gente siempre le anda recordando su antigua manera de vivir? No, si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Soy libre. Pero no, parece que a nosotros no nos bastó con haberlo juzgado en algún momento, sino que siempre como que se lo andamos recordando, ¿verdad? Estamos llamados ¿a qué? Al ministerio de la reconciliación. Y hay que entender que tenemos una lucha profunda realmente contra esto de la cultura. Yo no estoy hablando directamente a las religiones, estoy hablando a la cultura, una manera adquirida, ya sea de estilo de vida, gastronómica, muchas cosas. Toda la cultura constituye una configuración, es decir, es un todo organizado que integra los diversos elementos. Es por eso que podemos hablar de la cultura americana, la italiana, la francesa, y cada una se va diferenciando. Por ejemplo, toda conducta es aprendida. Alguien debió haberle enseñado a esa persona. ¿Qué va a suceder allí? Allí ya hay un lazo sentimental. Ya hay un lazo de amor. La persona dice, pero eso me lo enseñó mi abuelita. ¿Pero tú por qué crees en el hombre tal? Porque esa era la cultura que había en mi familia. Nosotros creíamos en él porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Y las personas, por supuesto, uno siempre va a amar lo de casa, lo que aprendió en casa. Así que derribar todo ese montón de cosas no va a ser nada fácil. Pero la Biblia también nos ayuda a seguir adelante. Porque nos dice que si alguno ha destruido su antigua manera de vivir, ha destruido todo fundamento, todo lo demás, y ha puesto un nuevo fundamento, el de Cristo, ¿cómo, por supuesto, va a agarrar y va a edificar lo mismo? Él mismo se hace transgresor. Cuidado, si luego de haber salido de allá de Egipto, nos volvemos transgresores. Hay una advertencia. Ciertamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos a otra pausa musical y ya volvemos con la parte final de este su programa Temprano en la Mañana. Que llueve
que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piensa, que descansa, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. 8:50 minutos. Ya en los minutos finales, ya habiendo entendido varios puntos, ¿no?, acerca de esto de la transculturización, nos damos cuenta que todo esto que dicen las religiones, todo esto que dicen las filosofías, no nos va a llevar realmente al Señor. Y nosotros tenemos que tener una visión diferente. Tenemos que tener una visión celestial. Tenemos que tener la visión de Cristo. Y si usted dice yo no la tengo, pues recuerda lo que dice Gálatas: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, no deberían ser mis paradigmas, no deberían ser mis prototipos, ¿no? Debería ser tal cual como el Señor lo quiso. El día de ayer estábamos hablando de con cuántas personas habló el Señor. Mire, al Señor Jesucristo siempre le decían: tú andas con pecadores. Y a mí me llamó la atención desde la primera vez que leí eso, cuando el Señor dice: miren, las prostitutas irán de primeras. No precisamente porque ellas vayan a llegar primero, hablando de las que se arrepienten, por supuesto. Él habla de aquellas que se arrepintieron y por supuesto no siguieron practicando eso. Como le dijo a María, le dijo: vete y no peques más. Entonces, estas mujeres arrepentidas que en algún momento tenían un pasado terrible y que por supuesto la gente siempre le gusta seguir señalando, pues el Señor le dice: mira, no se hagan, no que la santidad se te vaya a subir mucho, ¿eh? Porque déjame decirte que esas van a ir delante de vosotros. ¿Cuánto tenemos que aprender de la visión de Jesús? ¿Cuánto nos cuesta? Qué terrible esto. Uno va por la calle, ¿no? Y uno a veces como que va determinando a quién le dice qué cosa y a quién no. Es más, la gente piensa que el más destruido, el que más tiene tatuajes en la cara, ese sí de verdad necesita del evangelio. Déjeme decirle que el día de hoy, cada persona que usted vea, cada persona que usted ve en la calle,
piénselo y diga, esta persona necesita de Dios. Allí va a venir realmente una reflexión a su vida. Allí usted va a entender el amor de Dios. ¿Saben qué radica la esperanza de este mundo y en la esperanza del Evangelio? Que Dios tuvo misericordia, porque usted no es más digno que otro. Dios tuvo misericordia. El haber alcanzado la salvación no fue ni porque usted era más bonito, ni porque usted realmente tenía familia cristiana. No. Fue porque el Señor tuvo misericordia de usted. Mire, al cielo vamos a entrar todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Así que esto no es una cuestión del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hay que pensar mucho en esa palabra para comprender por qué todos somos diferentes. ¿Sabe? El que hizo la diversidad fue el Señor. A unos los hizo blancos, a otros negritos, a otros chinitos, a otros bajos, a otros altos, a unos un poquito más gorditos, a otros realmente esqueléticos. Pero no importa, Dios así nos amó. Algunos tienen facciones que uno como que, no, wow. El Señor te dé gracia, por favor. Hay otros que, como David, como lo define la Biblia, son realmente hermosos. Y hermosas también. Pero ello no define. Los seres humanos nos detenemos ¿en qué parte? En la parte física, en lo primero que nosotros vemos, ahí nos detenemos. Y juzgamos a la persona. Y de inmediato nos hacemos una idea. Y en base a, le damos el mensaje a la gente. Entonces, si yo veo que una persona, y suele darme risa en esto, porque a veces alguien ve a una persona que tiene un montón de tatuajes y dice, tú sabes que la Biblia dice que, y lo atacan primero por allí. Y es probable que esa persona esté atravesando un divorcio, por ejemplo. Mire, y él no le va a entender a usted cuando usted le hable del tatuaje, porque él va a decir, esa no es mi necesidad, o sea, tú me estás demandando a mí algo. Pero si usted se deja guiar por el Señor, quizás la herida que tiene esa persona es sanada y esa persona logra comprender el amor de Dios. Y solo Jesucristo puede libertar a una persona. Solamente Él puede transformar a una persona. Pero nosotros lo primero que vemos, antes de ver la condición espiritual, vemos la condición física. Quizás veamos a alguien, mire, con la cara bellísima, pero es probable que tenga ese corazón negro, ese corazón ya sin vida. Es probable que veamos a personas, mire, con una sonrisa y un todo, pero le falta el gozo. Le falta el gozo que usted y que yo gozamos. ¿Por qué limitar a Dios? ¿Por qué detener a Dios en lo que Él quiere hacer? ¿Cuántas cosas Dios no quiso hacer con el apóstol Pedro? Pero él se limitó a tal punto en el que no logró conseguir, él que había sido nombrado como el jefe, digámoslo así, el que iba al frente en la pila, no logró conseguir lo que el apóstol Pablo sí. Y no es que Pablo tenía más, no era porque Pablo era estudiado, era porque Pablo comprendió que él, siendo un gentil, él que era el que menos, el Señor lo había tomado en cuenta. Dios en este día quiere hacer muchas cosas, pero como nos lo dice el libro de Romanos, ¿quién irá si nadie les predica? ¿Cómo ellos van a cambiar si nadie les habla, si nadie les da un mensaje distinto? ¿Cómo? Tenemos el mensaje de la reconciliación, tenemos el ministerio de la reconciliación. Escuchábamos una hermosa alabanza que nos hablaba prácticamente del hijo pródigo. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Lo tenía todo. Él agarró, se fue, despilfarró todo el dinero, cayó en una condición terrible a comer con los animales mismos, pero de pronto recordó que había comido en la casa de su padre. Y él dijo, ¿pero qué hago yo aquí? Tantos jornaleros en la casa de mi padre y yo aquí. No, yo voy a ir allá. ¿Y qué hizo su padre? Le perdonó, lo aceptó. Lo recibió. No le preguntó, mire, ¿y dónde estabas tú? ¿Y qué estabas haciendo tú? ¿Qué hiciste tú con los reales que yo te di? No le preguntó eso. Lo aceptó. Le dio la bienvenida. Hizo un banquete. Lo vistió de nuevo. Y le dio un anillo. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros y lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Hechos capítulo 1, verso 8.
se los dejo allí para que sigan meditando en el día de hoy. Y mañana viernes vamos a continuar con este tema. Nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tiene un plan y un propósito para con cada ser humano. ¿Saben cuál es? La adoración. Que le adoren, que le alaben. ¿Y cómo vamos nosotros a lograr eso? ¿Cómo? Cualquier persona, y por la religión más fuerte que quiera tener esa persona. Cuando usted le habla acerca de la naturaleza, quizás usted le dice, mira, tú no contemplas los cielos. La persona le va a decir algo. Hubo un ser superior. Así se lo define. La ciencia misma dice, tiene que haber un ser superior. Pero ellos no conocen ese ser superior, que usted y yo sí conocemos. La gente no entiende la razón como usted logra pensar, como usted logra sentir. La gente no entiende eso. Hay cosas que la filosofía no puede explicar, pero que usted y yo sí comprendemos, sí sabemos y que por supuesto podemos publicar y podemos enseñar a otros. El Salmo 148, verso 10 en adelante, nos dice: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Con esta frase, con este versículo, hemos culminado el programa del día de hoy. Agradecidos con Dios, como ya dije nuevamente. Que Dios le bendiga de una manera especial. Nos despedimos con Oscar Medina. Vamos a alabar a Dios. Grande inmenso amor, vamos todos juntos a alabar a Dios. Demos gracias por su grande inmenso amor, porque Él es digno de toda la gloria, por todos los siglos, por siempre, amén. Cantemos siempre al Rey de los Reyes, al Alfa y Omega, al eterno Dios. Alabar a Dios, demos gracias por su grande inmenso amor.